Vamos a ver cómo hay que proceder para dibujar parábolas. La expresión analítica de una parábola hay que saber que siempre es un polinomio de segundo grado, ¿no? F de x es igual a ax2 más bx más c, siempre con a distinto de 0. Y lo que le sigue puede tenerlo o no, ¿no? Vamos a tomar como ejemplos y igual a x2, que es la que dibujamos antes, y igual a menos 2x2 más 3x menos 2. En este caso tiene coeficiente negativo la parábola, en lugar de ser así, como x al cuadrado, será al revés, invertida. O, por ejemplo, un polinomio cualquiera como 3x2 menos 5. Una parábola es siempre una expresión de esta forma. F de x igual a un polinomio de grado 2. En este caso, los parámetros que le he puesto es el coeficiente de x2 es 1, el de b es 0 y el de c es 0. O sea, el coeficiente de grado 1 y el coeficiente de grado 0, o el término independiente. Esta sería la parábola x al cuadrado, que si la dibujamos, pues ya queda igual que antes, ¿no? Son polinomios de grado 2. Este número nunca va a ser 0. Vemos que si es muy grande, la parábola es muy estrecha. Si el coeficiente de grado 2 es grande, es muy estrecha. Y si el coeficiente fuera negativo, va hacia abajo. Luego, cambiando los coeficientes, buscando otras parábolas que tengan coeficiente de grado 1, vemos cómo va afectando a la parábola. Si lo pongo negativo, va afectando hacia el otro sentido. Y el c simplemente me va hablando de la altura. ¿De acuerdo? Pero siempre son polinomios de grado 2. Para representar una parábola, siempre vamos a seguir las mismas etapas. Vamos a empezar por dibujar su eje de simetría. Es una recta vertical que responde a la ecuación x igual a menos b partido por 2a. Quiere decir que está formada por los puntos de abscisa menos b partido por 2a siempre constante. Entonces, si yo tengo un eje de coordenadas, la x siempre va a ser constante. Lo que varía va a ser la y, va a ser la altura. Cada punto de esta recta va a variar simplemente en la altura con los demás puntos de la recta. El eje de simetría, que es esta fórmula que digo, menos b partido por 2a, es decir, la solución de la ecuación de segundo grado sin el radical, sin la raíz cuadrada, es una recta vertical que corresponde siempre a una expresión de la forma x es igual a algo. ¿Por qué? Vamos a ver, yo voy aquí un punto cualquiera. Si yo establezco una ecuación de la forma x igual a 5, vaya, me dice que no, porque no le puse el igual, x igual a 5, veis que me hace una recta vertical. ¿Por qué? Porque todos los puntos que pertenecen a esta recta tienen por coordenada x 5. Por ejemplo, este punto de aquí sería 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5. Entonces, el eje es una recta vertical de la forma x igual a algo. En este caso que tengo aquí, x2 menos 4x más 5, menos b partido 2a, menos b, 4, partido por 2a, 2 por 1, 2, 2. El eje es 2. Los puntos que su coordenada x es 2. El 2, 1, el 2, 1, 1, el 2, 3, el 2, 4, el 2, 5. Y lo que va a ocurrir es que la parábola va a ser exactamente igual a la derecha de este eje como a la izquierda de este eje, ¿no? Todo lo que está pasando a un lado pasa al otro. En eso consiste el eje de simetría. Siguiente punto será calcular su vértice. Se corresponde a la imagen en el punto más alto o más bajo de la ecuación. Es el punto más alto o más bajo de la parábola. Tiene por coordenadas v igual a coordenada x, el eje de simetría, es decir, menos b partido por 2a. Y coordenada y va a ser su imagen, es decir, f de menos b partido por 2a. El vértice es este punto de aquí, el punto más bajo. Si yo cambio de parábola, voy a la negativa, será el punto más alto. Curiosa observación, que no es para nada casual, es que siempre está
en el eje de simetría. Es el punto donde la parábola choca con el eje de simetría, porque a partir del eje vuelve a bajar, si sube vuelve a bajar, o si lo pongo en una parábola que sea con coeficiente positivo, está bajando, choca con el eje y tiene que volver a subir. Por tanto, este siempre es su punto más bajo o más alto según el sentido de la parábola. Entonces, el vértice, que lo voy a poner aquí como su expresión, siempre tiene la misma expresión. Para el valor de x, es un punto que para el valor de x tiene menos b partido por 2a, es decir, la x del eje de simetría, y su imagen es la imagen por la función de ese valor de x del eje de simetría. Me explico, en este caso teníamos que el eje de simetría es x igual a 2, pues la imagen del vértice va a ser f de 2. 2 al cuadrado es 4, 4 menos 8 menos 4 más 5, 1. El vértice es esto de aquí, 2, 1, y lo dibujo así, 2, 1. ¿De acuerdo? El siguiente punto va a ser los puntos de corte con los ejes. Es decir, con el eje X y con el eje Y. Con el eje Y es la imagen del 0. X es 0 y la altura que toque, a la que toque la parábola con ese eje. Esto se calcula simplemente haciendo el punto 0, f de 0. Con el eje X. El eje X es cuando X toma cierto valor y no toma ninguna altura. Entonces, es solucionar la ecuación, se soluciona la ecuación de segundo grado, que nos va a dar 2, una o ninguna solución. Obtenemos 2, una o ninguna solución. Y las que obtengamos, si obtenemos x1 y o x2, se corresponden con los puntos x1, 0 y x2, 0. Que tenga una, dos o ninguna solución viene a ser porque aquí tenemos la parábola y si la parábola puede estar ahí, que no toca el eje X, o ¿vale? No toca el eje X, o puede ser que lo toque en un punto, ahí, eso sería que la ecuación tiene una solución, cuando el discriminante es distinto de 0, digo es igual a 0, y esto es que tenga dos soluciones, ¿no? Los puntos de corte con el eje X los marco aquí, claro, me dice indefinido, ahora tengo dos puntos de corte, x1 y x2, ¿no? Es cuando la parábola baja y ¡pum! Pasa de ser valores positivos a valores negativos. Vuelve a crecer, vuelve a chocar aquí, en el punto de corte 2, y vuelve a ser valores positivos para la y. Entonces, lo que le decía, ninguna solución en la ecuación de segundo grado. La parábola nunca toca el eje X. Puede ser por esto o puede ser por esto. Porque la parábola, cuando tiene exponente negativo, crece, crece, crece y empieza a decrecer otra vez sin haber llegado a chocar con el eje X. ¿Que tiene una solución? Pues eso es, vamos a ver que si consigo una que tenga la solución muy exacta. Aquí, mira, por ejemplo esta. Esta de aquí solo tiene un punto de solución. La parábola es positiva, llega a 0, toca y vuelve a crecer. Solo hay una solución. Esto coincide cuando el discriminante es distinto de 0, ¿no? Esto es la solución, la fórmula de la ecuación de segundo grado igualada a 0. Entonces, cuando esto que hay aquí dentro, que se llama discriminante, es 0, es menos b partido por 2a, el vértice, que coincide con el punto de corte con el eje X, solo es un punto. Bien. Y como último punto, completamos con una tabla de valores, preferiblemente de puntos simétricos con respecto al eje de la parábola. Esto quiere decir puntos cuyas coordenadas de abscisas, las x, estén a la misma distancia del eje de simetría. Es decir, si el eje de simetría es 0, menos 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3, y así. Por ejemplo, en esta parábola, que ya tenemos dibujado el eje, que es la recta x igual a 2, tiene calculado el vértice, se lo voy a marcar aquí, que es el punto 2 menos 4, ¿vale? Y tiene calculados los puntos de corte con los ejes, que son 0, 0
y 4, 0. Son simétricos porque 0 está a 2 de distancia del eje y 4 está a 2 de distancia del eje. Bien, entonces, puntos que me interesa coger. Vamos aquí hasta -1. Si cojo -1, tendré que coger -1 y su imagen, que parece que es 3. Y a este lado, 5, que su imagen será también 3. Estos dos son simétricos, ¿no? -1 está a distancia 1, 2 y 3 del eje. Y 5 está a distancia 1, 2 y 3 del eje. Por tanto, 1, no, perdón, este no, -1 y 5, este punto A, y 5 y 5, este punto B. Y ahora lo mismo con este de aquí, el 1 que está a distancia 1 del eje, y el otro será 3. 1 va a ir hasta -3 y 3 irá, lógicamente, también a -3. Son los puntos 1, -3 y 3, -3. Ya con estos puntos podría dibujar perfectamente el trazado de nuestra parábola. Y nada mejor que un ejemplo práctico desde cero para entenderlo todo.